Un poderoso ejército se prepara para atacar Israel. La profecía será cumplida. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel ofrecen una de las predicciones más notables, pero difíciles de comprender, en la Biblia. Estos capítulos hablan de una invasión al norte de Israel que llegará como una tormenta y cubrirá la tierra como una nube. Israel parecerá estar condenado, pero Dios intercederá en ese ataque. Ezequiel 38, 8-16. Después de muchos días serás visitado. Al final de los años vendrás a la tierra que fue restaurada de la espada y que fue congregada de entre muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre estaban desiertos. Pero esa tierra fue arrancada de entre los pueblos, y todos ellos habitarán seguros. Entonces subirás, vendrás como una tormenta, harás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios: en aquel día, surgirán pensamientos en tu corazón, y maquinarás un mal designio. Dirás: subiré contra la tierra de aldeas sin murallas, iré contra los que están tranquilos, que habitan seguros, todos ellos habitan sin murallas, y no tienen ni cerrojos, ni puertas. Para tomar el botín y arrebatar el despojo, para extender la mano contra las tierras desoladas que ahora están habitadas, y contra el pueblo que fue congregado de entre las naciones, que tiene ganado y bienes, y que habita en medio de la tierra. Seba, Dedán y los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos, te dirán: ¿vienes tú para tomar el botín? ¿Has reunido tu bando para arrebatar el despojo? ¿Para llevar la plata y el oro? ¿Para tomar el ganado y los bienes? ¿Para tomar un gran botín? Por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog: así dice el Señor Dios. En aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú? Vendrás, pues, de tu lugar, del extremo norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, una gran compañía, y un ejército poderoso. Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Acontecerá al final de los días, que yo te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando me santifique en ti, oh Gog, ante sus ojos. Puesto que se nos dice que la invasión de Gog ocurrirá en los últimos años o días, esta profecía podría cumplirse en la primera parte de la tribulación. Esto se debe a que el anticristo tendrá una solución para el dilema de Oriente Medio y firmará un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Durante la tribulación, los judíos podrán reconstruir su templo y vivir seguros en su tierra. En ese momento, la invasión ocurrirá. Dios había prometido revivir a Israel de entre los muertos a través de la visión que Ezequiel recibió del valle de huesos secos. Como exiliados en la tierra extranjera de Babilonia, los israelitas habían perdido la fe, pero Dios les aseguró que volverían a vivir como una nación. Ahora, el Señor continuaba transmitiendo la maravillosa esperanza y el futuro que tiene para los hijos de Israel. Ezequiel 37, 1-10. La mano del Señor vino sobre mí, y Él me llevó por el Espíritu del Señor y me dejó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en torno a ellos, y aquí que eran muy numerosos sobre la faz del valle, y estaban sequísimos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo dije: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces, Él me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que haré entrar en vosotros el Espíritu, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré crecer carne sobre vosotros, y sobre vosotros extenderé piel, y pondré en vosotros el Espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Entonces, profeticé como se me ordenó. Y hubo un ruido, mientras yo profetizaba, y he aquí que se produjo un remezón, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que vinieron tendones sobre ellos, y creció la carne, y se extendió la piel sobre ellos por encima. Pero no había en ellos espíritu. Y Él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Dios: ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Y profeticé como Él me ordenó, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un ejército sobremanera grande. La intención de Gog. El capítulo 38 nos presenta a Gog y Magog.
El nombre Gog se refiere al líder de la tierra de Magog. Se nos informa simplemente que estos eventos ocurrirán en los últimos días. La invasión de Israel vendrá del norte, conforme a la palabra de Dios. Ezequiel 39. 2 Te haré virar, y te conduciré, y te haré subir del extremo norte, y te traeré a los montes de Israel. Ezequiel 38. 4-6 Por eso, yo te haré virar, y pondré anzuelos en tus quijadas, y te haré salir con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos vestidos magníficamente, una gran multitud, con escudo y broquel, manejando todos la espada. Persas, etíopes y los de Fut con ellos, todos con escudo y casco. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, del extremo norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Gog no actuará solo en esta invasión, sino que será asistido por una coalición de naciones. Muchos estudiosos de la Biblia creen que Gomer se refiere a Alemania, mientras que Togarma se refiere a Turquía. En términos de esta coalición, estos países creerán estar en control. El ataque de la coalición, según Dios, tiene como objetivo saquear y destruir Israel. Este concepto no es nuevo. Incluso ahora, muchos países de Oriente Medio se oponen abiertamente a Israel. Cualquier país que sea amigo de Israel es visto como enemigo por estos países. Ezequiel 38, 19-23 Porque en mi celo, en el fuego de mi furor, he dicho: ciertamente en aquel día habrá un gran temblor en la tierra de Israel. De tal manera que temblarán ante mi faz los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Y los montes serán derribados, y los precipicios se desplomarán, y todos los muros caerán por tierra. Y llamaré contra Gog la espada sobre todos mis montes, dice el Señor Dios. La espada de cada uno se volverá contra su hermano. Y litigaré con él por medio de peste y de sangre. Y haré llover sobre él, y sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que estén con él, una lluvia torrencial, y grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Así me engrandeceré, y me santificaré, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Dios nos informa que permitirá esta invasión para que las naciones del mundo se vean obligadas a reconocer quién es Él, cuando intervenga y manifieste su justicia. El Señor expresa su furia contra esta invasión. El lenguaje en el versículo 19 es reminiscente de un terremoto o quizás de una bomba nuclear. En el versículo 20, observamos las consecuencias del desastre. Las calamidades naturales, la confusión y el terror serán utilizados por Dios para eliminar a estos invasores. Cuando Él termine con Gog y su coalición, todos sabrán que Dios está al mando. Ezequiel 39, 1-6. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así dice el Señor Dios: estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré volver y te conduciré. Te haré subir de las partes más remotas del norte y te traeré a los montes de Israel. Derribaré tu arco de tu mano izquierda y haré que tus flechas caigan de tu mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel, tú y todas tus tropas, y los pueblos que están contigo. Te daré como alimento a todas las aves de rapiña de toda clase y a los animales del campo para ser devorados. Caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho, dice el Señor Dios. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre aquellos que habitan en seguridad en las islas, y sabrán que yo soy el Señor. El capítulo 39 continúa informándonos sobre la destrucción de la alianza de países con un enfoque en Gog y la tierra de Magog. El Señor comenzó enfatizando su oposición a Gog y luego mostró la aniquilación total de la coalición. 5/6 del ejército invasor de Gog serán derrotados, y sus armas serán inútiles contra el Señor. No solo el ejército invasor será aniquilado en Israel, sino que Dios también enviará fuego sobre la patria de Gog, Magog, que también será destruida. Ezequiel 39, 7-15. Así daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y no dejaré que profanen más mi santo nombre. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá, dice el Señor Dios. Este es el día del cual hablé. Entonces los que habitan en las ciudades de Israel saldrán y quemarán las armas,
tanto los escudos grandes como los pequeños, los arcos y las flechas, las lanzas y los dardos, y harán fuego con ellas durante 7 años. No tomarán leña del campo, ni cortarán de los bosques, porque quemarán las armas, y despojarán a aquellos que los despojaron y saquearán a los que los saquearon, dice el Señor Dios. El entierro de Gog. Sucederá en ese día que daré a Gog un lugar de sepultura en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar. Y esto obstruirá a los que pasan, porque allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y llamarán el valle de Amon-Gog. Durante 7 meses la casa de Israel los enterrará, a fin de purificar la tierra. De hecho, todo el pueblo de la tierra los enterrará. Y esto les traerá renombre en el día en que yo sea glorificado, dice el Señor Dios. Separarán hombres de ocupación continua, que pasarán por la tierra, junto con otros, para enterrar a los que queden sobre la superficie de la tierra, a fin de purificarla. Al final de 7 meses harán una búsqueda. Y los que pasen por la tierra, al ver un hueso humano, colocarán junto a él una marca, hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de Amon-Gog. El nombre de la ciudad también será Amona. Así purificarán la tierra. Israel tendrá suficiente combustible para los próximos 7 años, gracias a las armas. Serán necesarios 7 meses para que Israel entierre a los muertos. Equipos especiales se encargarán de encontrar y enterrar cualquier cuerpo restante. Ezequiel 39, 16 a 18. El nombre de la ciudad también será Amona. Así purificarán la tierra. Una fiesta triunfante y tú, hijo de hombre, así dice el Señor Dios. Habla a toda clase de ave y a todos los animales del campo. Reúnanse y vengan, júntense de todos los lados a mi sacrificio que estoy sacrificando para ustedes, un gran sacrificio en los montes de Israel, para que coman carne y beban sangre. Comerán la carne de los poderosos y beberán la sangre de los príncipes de la tierra, de los carneros y corderos, de los cabritos y de los toros, todos ellos cebados de Basán. El Señor hizo una predicción comparable a una contenida en Apocalipsis 19, 17 a 18. Sabemos que son eventos distintos porque Apocalipsis se refiere a la batalla de Armagedón. Tampoco es la misma situación en Apocalipsis 20, 8 y siguientes, cuando Gog y Magog reúnen sus tropas de los 4 rincones de la tierra. En Ezequiel, los ejércitos se reúnen del norte. En Apocalipsis, Gog y Magog aparecen después del milenio. El de Ezequiel es antes del milenio. Son escenas separadas con descripciones similares. Apocalipsis 19, 17 a 18. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y reúnanse para el banquete del gran Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de hombres poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Apocalipsis 20, 8 a 9. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 rincones de la tierra, Gog y Magog, para reunirlas para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo de parte de Dios y los devoró. Ezequiel 39, 19 a 29. Comerán grasa hasta saciarse y beberán sangre hasta embriagarse en mi sacrificio, que estoy sacrificando para ustedes. Serán saciados en mi mesa con caballos y jinetes, con hombres poderosos y con todos los hombres de guerra, dice el Señor Dios. La restauración de Israel a la tierra. Colocaré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio, que ejecuté, y mi mano, que puse sobre ellos. Así sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios, desde ese día en adelante. Y los gentiles sabrán que la casa de Israel fue llevada al cautiverio por su iniquidad, porque fueron infieles a mí. Por eso, oculté de ellos mi rostro y los entregué en la mano de sus enemigos, y todos cayeron por la espada. Según su impureza y sus transgresiones, los traté y oculté de ellos mi rostro. Por lo tanto, así dice el Señor Dios: ahora, traeré de vuelta a los cautivos de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y seré celoso por mi santo nombre. Después de que soporten su vergüenza y toda su infidelidad con que fueron infieles a mí, cuando habitaban en seguridad en su tierra y nadie les hacía temer.
cuando los traiga de vuelta de los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, y sea santificado en ellos a los ojos de muchas naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los envié al cautiverio entre las naciones, pero también los traje de vuelta a su tierra, y no dejaré ninguno de ellos aún cautivo. Y no esconderé más mi rostro de ellos, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Colocaré mi gloria entre las naciones, afirmó Dios una vez más, y reveló lo que indudablemente hará por Israel. La Biblia deja claro cuál es el plan de Dios para la nación de Israel. De hecho, el Espíritu Santo revela el pasado, el presente y el destino de Israel por medio del apóstol Pablo. La invasión de Ezequiel 38 a 39 está ligada a esta profecía sobre lo que sucederá con el país de Israel en los últimos tiempos. Después de que Israel rechazara y crucificara al Señor Jesucristo, el reloj profético de Dios dejó de contar. Romanos 9. 1. Porque los hijos, aún no nacidos, ni habiendo hecho bien o mal, para que el propósito de Dios, según la elección, permanezca firme, no por las obras, sino por el que llama. Romanos 11 y 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que el endurecimiento ha venido en parte sobre Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ezequiel 39, 29. Y no esconderé más mi rostro de ellos, porque derramé mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Ya estamos viviendo lo que la Biblia denomina como el tiempo de los gentiles, pero al final, el reloj de Israel volverá a ponerse en marcha. Dios está diciendo que la nación de Israel será salva al final de los tiempos. Según Ezequiel, Dios derramará su espíritu sobre la familia de Israel. Zacarías lo describe como el espíritu de gracia y súplica. Cuando Israel reconozca a Jesús, Dios obrará espiritualmente en sus corazones. Lucas 21, 4, y caerán a espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Romanos 11 y 26, y así todo Israel será salvo, como está escrito. De Sión vendrá el libertador y apartará de Jacob las impiedades. Zacarías 12 y 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y se lamentarán por él como quien se lamenta por el primogénito. Zacarías 13, 1, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y de la inmundicia. Hoy en día, Israel no ve su futuro, pero nosotros lo vemos. Recordemos orar por la paz de Jerusalén. También recordemos testificar a nuestros amigos judíos, porque Romanos 10, 12-13 todavía se aplica a los judíos hoy. Salmo 122, 6, orad por la paz de Jerusalén, prosperen aquellos que te aman. Romanos 10, 12-13, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Alguna vez has oído hablar del anticristo y te has preguntado qué significa? La Biblia menciona al anticristo como alguien que vendrá en los últimos tiempos para engañar a las personas y alejarlas de Dios. Esto puede parecer un poco aterrador, pero es importante entenderlo para que podamos estar preparados y permanecer cerca de Dios. Parte 1. ¿Cómo está el mundo preparado? En la Biblia, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis, aprendemos sobre esta figura que está por venir, y proferirá palabras contra el Altísimo, y destruirá a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Daniel 7 y 25. A lo largo de la historia, ha habido muchas personas malvadas como Caín, Faraón y Judas Iscariote, pero el anticristo será peor que todos ellos juntos. Su objetivo será alejar a las personas de Dios y causará muchos problemas para los creyentes. La importancia de la vigilancia. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esto ahora? La Biblia nos da señales para que observemos, para que sepamos cuándo está llegando el anticristo. Jesús dijo a sus seguidores en Mateo 24, 4,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, que, si fuera posible, engañarían aún a los elegidos. Esto significa que muchos serán engañados por el anticristo y sus ayudantes, por lo que necesitamos ser vigilantes. Esto significa prestar atención a lo que está sucediendo en el mundo y compararlo con lo que dice la Biblia. ¿Estamos viendo las señales? ¿Estamos permaneciendo cerca de Dios en oración y leyendo su palabra? La vigilancia nos ayuda a mantenernos fuertes y a no ser engañados por los trucos y mentiras que vendrán. Características del anticristo. La Biblia nos da algunas pistas sobre cómo será el anticristo. Hablará contra Dios y tratará de cambiar los tiempos sagrados y las leyes. También intentará desgastar al pueblo de Dios, haciendo sus vidas muy difíciles. La Biblia dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. De modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Actuará como si fuera mayor que Dios e intentará que las personas lo adoren en lugar de Dios. Señales de la venida del anticristo. ¿Hay señales que puedan decirnos cuándo está llegando el anticristo? La Biblia dice que sí. Por ejemplo, 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es la última hora. Y como habéis oído que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que ya es la última hora. Esto significa que muchas personas que actúan como el anticristo ya están aquí y muestran que el verdadero anticristo está llegando pronto. Necesitamos estar atentos y prestar atención al mundo a nuestro alrededor. ¿Hay personas tratando de alejar a otros de Dios? ¿Hay líderes que actúan como si fueran más importantes que el anticristo? El reino del anticristo y la marca de la bestia. El anticristo será un líder poderoso y tratará de controlar todo el mundo. Su reinado estará marcado por eventos terribles y gran sufrimiento para muchas personas. En Apocalipsis 13, 1-2, la Biblia describe una visión del anticristo: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta visión nos muestra que el anticristo recibirá mucho poder de Satanás y gobernará de manera cruel y engañosa. La bestia descrita en Apocalipsis 13 está llena de significados profundos. Los 10 cuernos y las 7 cabezas representan líderes y reinos poderosos que apoyarán al anticristo. Esto nos ayuda a entender que el anticristo no estará solo, sino que tendrá aliados que lo ayudarán a extender su gobierno maligno. En Apocalipsis 17, 12-13, se explica: y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Esto significa que muchos líderes se unirán al anticristo para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Oposición del anticristo a Dios. Una de las cosas más terribles que hará el anticristo será hablar contra Dios y todo lo que es sagrado. Intentará hacer que las personas se alejen de Dios y lo adoren a Él en su lugar. Y se le dio una boca para proferir grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Apocalipsis 13, 5-6. Esto muestra cómo el anticristo usará sus palabras para atacar a Dios y engañar a muchas personas. Durante el reinado del anticristo, todos estarán obligados a recibir una marca especial en la mano derecha o en la frente. Esta marca mostrará que son leales al anticristo y será necesaria para comprar o vender cualquier cosa. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano derecha o en sus frentes, para que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16-17. Esta marca es un signo de compromiso con el anticristo y a menudo se llama la marca de la bestia.
Los cristianos que se nieguen a aceptar la marca de la bestia enfrentarán una severa persecución. Serán perseguidos, encarcelados e incluso eliminados por su fe. El anticristo también tendrá permiso para hacer guerra contra los santos, el pueblo de Dios, y para vencerlos, teniendo autoridad y poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, 7. Esto significa que los creyentes enfrentarán muchos desafíos durante este tiempo, pero deben permanecer fieles a Dios. Conflictos familiares y de fe. El tiempo del anticristo será particularmente difícil para las familias. Algunos miembros de la familia pueden elegir seguir al anticristo, mientras que otros permanecerán fieles a Dios. Esta división puede causar gran dolor y sufrimiento, con familias siendo separadas por sus diferentes decisiones sobre a quién seguir. A pesar de las dificultades, se nos anima a mantenernos firmes en la fe, incluso frente a la persecución y el sufrimiento. Estamos llamados a confiar en las promesas de Dios y a seguir creyendo en sus promesas. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1 y 12. Permanecer fieles a Dios, incluso cuando es difícil, traerá grandes recompensas. Esperanza para los creyentes. Aunque el reinado del anticristo sea un tiempo de gran tribulación, podemos tener esperanza sabiendo que no durará para siempre. Jesús prometió que volverá y derrotará al anticristo. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él mismo pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11-16. Este pasaje nos asegura que Jesús triunfará sobre el mal y establecerá su reino. Al entender las señales y permanecer fieles, podemos estar preparados para el reinado del anticristo y mantenernos firmes en la fe. Recuerda, Dios está siempre con nosotros y nos ayudará a enfrentar cualquier desafío que encontremos. Parte 3. Decepción por falsos profetas. Identificando falsos profetas. Los falsos profetas son personas que pretenden hablar en nombre de Dios, pero en realidad enseñan cosas que van en contra de su palabra. La Biblia nos advierte que tengamos cuidado con estos engañadores. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7 y 15. Esto significa que los falsos profetas pueden parecer buenos por fuera, pero sus intenciones son perjudiciales. El evangelio diluido. Una manera en que los falsos profetas engañan a las personas es predicando un evangelio diluido. Esto significa que pueden hablar sobre Dios y Jesús, pero omiten partes importantes, como el arrepentimiento y la necesidad de cambiar nuestras vidas. Pueden decir cosas que son fáciles de escuchar, pero no cuentan toda la verdad. Por ejemplo, pueden centrarse solo en el amor y las bendiciones de Dios, pero ignoran la necesidad de apartarnos del pecado. Pablo advirtió a Timoteo sobre esto en 2 Timoteo 4, 3-4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estrategias de los falsos profetas. Los falsos profetas utilizan varias tácticas para engañar a las personas. Con frecuencia se dirigen a aquellos que son débiles, enfermos o nuevos en la fe. Pueden usar halagos, diciendo a las personas lo que quieren oír para ganar su confianza. También pueden usar el miedo, haciendo que las personas crean que solo ellos tienen la verdad y que todos los demás están equivocados. La Biblia nos advierte sobre esto en 2 Pedro 2, 1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya desde hace tiempo la condenación no se tarda, y su destrucción no se duerme. El peligro del engaño de los falsos profetas. El engaño de los falsos profetas puede causar gran daño. Las personas que los siguen pueden acabar alejadas de Dios, creyendo en mentiras en lugar de la verdad. Esto puede llevar a la muerte espiritual, que es la separación de Dios para siempre. Juan 10:10 nos da una advertencia clara: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Los falsos profetas actúan como ladrones, alejando a las personas de la vida abundante que Jesús ofrece. ¿Cómo evitar ser engañado? Para evitar ser engañados por falsos profetas, los cristianos deben ser vigilantes y discernir. Esto significa prestar mucha atención a lo que se está enseñando y compararlo con lo que dice la Biblia. Hechos 5:11 elogia a los bereanos por hacer esto. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda prontitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estudiando la Biblia y buscando la guía de Dios, podemos discernir entre las enseñanzas verdaderas y las falsas. Una de las mejores maneras de protegernos contra los falsos profetas es mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Esto significa leer la Biblia regularmente, orar y buscar entender lo que Dios nos está diciendo. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Cuando conocemos bien la palabra de Dios, es más fácil reconocer cuando alguien está enseñando algo incorrecto. Animándonos mutuamente. También es fundamental ayudarnos unos a otros a mantenernos firmes en la verdad, alentándonos y apoyándonos mutuamente. De este modo, podremos resistir el engaño. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Cuando nos apoyamos mutuamente, somos más fuertes y menos propensos a caer en falsas enseñanzas. Buscando sabiduría en Dios, es necesario pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios desea ayudarnos a comprender la verdad y evitar el engaño. Cuando oramos y pedimos su guía, Él nos dará la sabiduría que necesitamos. Conociendo cómo identificar a los falsos profetas y entendiendo sus tácticas, podemos protegernos y proteger a los demás contra sus engaños. Mantenernos cerca de Dios, estudiar su palabra y apoyarnos mutuamente son formas esenciales de permanecer firmes en la fe. Entendiendo las batallas espirituales y la preparación. La guerra espiritual puede parecer un término intimidante, pero en realidad se trata de mantener la fe y resistir al mal. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es solo contra personas, sino contra fuerzas espirituales malignas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esto significa que debemos ser conscientes de la batalla espiritual que nos rodea y estar preparados para enfrentarla con la ayuda de Dios. El papel del Espíritu Santo. Uno de los mayores dones que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra de Dios, fortalece nuestra fe y nos guía para tomar las decisiones correctas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en la guerra espiritual, dándonos la sabiduría y la fuerza necesarias para mantenernos firmes, protegiéndonos contra la incredulidad. Es importante proteger nuestros corazones contra la incredulidad. A veces, pueden surgir dudas y temores que nos hacen cuestionar nuestra fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Al mantenernos cerca de Dios y confiar en sus promesas,
podemos mantener nuestros corazones fuertes y evitar los peligros de la incredulidad. Permaneciendo firmes en la fe. Permanecer firme en la fe significa no rendirse, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Significa confiar en Dios y en su palabra, sin importar lo que suceda. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ephesians 6:13. Este versículo nos anima a estar preparados para cualquier cosa, vistiendo la armadura de Dios. La armadura de Dios. La armadura de Dios es una imagen poderosa que nos ayuda a entender cómo estar preparados para las batallas espirituales. Cada pieza de la armadura representa algo importante en nuestras vidas espirituales. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ephesians 6:14-17. Cada pieza de la armadura, verdad, justicia, Evangelio de la paz, fe, salvación y la palabra de Dios, nos ayuda a protegernos y a fortalecernos en la fe. Inmersión en la palabra de Dios y la oración. Una de las mejores maneras de estar preparados para la guerra espiritual es sumergirnos en la palabra de Dios y en la oración. Al leer la Biblia regularmente y orar, nos mantenemos cerca de Dios y ganamos la fuerza necesaria. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Esto significa que la palabra de Dios nos ayuda a ver el camino correcto y nos mantiene en el camino correcto. La oración también es importante porque nos permite hablar con Dios, pedir su ayuda y recibir su orientación. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Philippians 4:6-7. Al sumergirnos en la palabra de Dios y en la oración, podemos mantenernos fuertes y preparados para cualquier batalla espiritual que enfrentemos. El poder de la comunidad. Otra parte importante de estar preparados para la guerra espiritual es formar parte de una comunidad de creyentes. Cuando nos apoyamos y alentamos unos a otros, nos volvemos más fuertes, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24-25. Formar parte de una iglesia o de un grupo pequeño nos ayuda a mantenernos conectados, crecer en la fe y apoyarnos unos a otros en tiempos de necesidad. Resistiendo al diablo. En la guerra espiritual, es importante resistir al diablo y sus tentaciones. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Al someternos a Dios y resistir al diablo, podemos superar sus planes y mantenernos firmes en nuestra fe. Lo que necesitarás para soportar los tiempos finales. La perseverancia es clave en la guerra espiritual. Esto significa seguir confiando en Dios y siguiendo sus caminos, incluso cuando sea difícil. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Galatas 6:9. Al perseverar y no rendirnos, podemos ver las recompensas de nuestra fidelidad. Finalmente, podemos tener esperanza y confianza en Cristo, sabiendo que Él ya ha ganado la batalla contra el mal. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Saber que Jesús ha vencido al mundo nos da fuerza y coraje para enfrentar cualquier batalla espiritual que surja en nuestro camino. Al entender la guerra espiritual y estar preparados, podemos mantenernos firmes en nuestra fe y superar los desafíos que enfrentemos. Con la ayuda de Dios, podemos resistir al diablo, mantenernos fieles a las enseñanzas de Cristo y encontrar esperanza y confianza en Jesús. Como Jesús derrotará al anticristo. El anticristo traerá gran maldad y sufrimiento durante su periodo de poder.
Establecerá un gobierno mundial y un sistema monetario global que forzará a todos a aceptar la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16-17. Esto creará un mundo en el que las personas tendrán que elegir entre seguir al anticristo para poder comprar y vender, o rechazar la marca y sufrir persecución. La batalla de Armagedón. El reinado del anticristo eventualmente llevará a una gran batalla conocida como la batalla de Armagedón. Esta será la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 4 y 16. Esta batalla involucrará a todas las naciones del mundo unidas para luchar contra Dios, pero terminará en su derrota. El retorno de Jesús. En medio de este tiempo terrible, Jesús regresará para derrotar al anticristo y establecer su reino. El anticristo y sus seguidores serán completamente derrotados por Jesús. Apocalipsis 19, 19-21 describe su final. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto nos muestra que la victoria de Jesús sobre el anticristo será completa y final. Después de derrotar al anticristo, Jesús establecerá su reino, que durará para siempre. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 4-6. El reino de Jesús será un lugar de paz, justicia y alegría para todos los que lo siguen. Saber que Jesús triunfará sobre el anticristo nos da gran esperanza y aliento. Podemos estar seguros de que, sin importar lo difícil que se pongan las cosas, Jesús está en control y vencerá al final. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 3 y 57. Esta victoria no es solo para el futuro, sino que también nos da fuerza y esperanza para el presente, permaneciendo fiel hasta el fin. A la luz de la victoria definitiva de Jesús, somos animados a permanecer fieles y firmes en nuestra fe. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 12 y 13. Esto significa que debemos continuar confiando en Jesús y siguiendo sus caminos, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Saber que Jesús regresará debe moldear la forma en que vivimos cada día. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. 2 Pedro 3, 11-12. Vivir en expectativa del regreso de Jesús significa vivir una vida que lo honre y comparta su amor con los demás, compartiendo las buenas nuevas. Mientras esperamos el regreso de Jesús, tenemos la importante tarea de compartir las buenas nuevas con los demás. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. Estamos llamados a contar a otros acerca de Jesús para que también puedan experimentar su amor y salvación. Finalmente, podemos encontrar gran consuelo en las promesas de Dios. Él ha prometido estar con nosotros, ayudarnos y darnos la victoria a través de Jesús. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 37-39. No importa lo que suceda, podemos confiar en el amor de Dios y en sus promesas. Saber que Jesucristo ya ha vencido nos da esperanza, valentía y felicidad. Él ya ha ganado la victoria y regresará para hacer nuevas todas las cosas. Parte 6. Que debemos vigilar en los últimos tiempos. Decepciones modernas. Aunque el anticristo aún no ha llegado, ya podemos ver señales de engaño en nuestro mundo hoy. Muchas doctrinas falsas e ideologías intentan alejarnos de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4, 1. Se nos advierte, amados, no creamos en todo espíritu que habla a través de un profeta autoproclamado. En lugar de eso, probemos los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas y maestros han salido por el mundo. Esto significa que necesitamos ser cuidadosos con lo que creemos y siempre verificar si está alineado con la palabra de Dios. Viviendo nuestra fe diariamente. Es importante vivir nuestra fe todos los días, no solo los domingos o en ocasiones especiales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Esto significa que todo lo que hacemos debe reflejar nuestro amor por Dios y nuestro compromiso de seguirle, siendo vigilantes y discernidores. En un mundo lleno de mensajes mixtos y enseñanzas falsas, necesitamos ser vigilantes y discernidores. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Al renovar nuestras mentes a través de la palabra de Dios, podemos entender mejor su voluntad y evitar ser engañados. Orando por fuerza y guía. La oración es una herramienta poderosa que nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y a recibir su fuerza y guía. No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Al orar regularmente, podemos encontrar paz y fuerza en Dios. Compartiendo el Evangelio mientras nos preparamos para el regreso de Jesús, es importante compartir el Evangelio con los demás. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. Marcos 4:15. Compartir las buenas nuevas de Jesús ayuda a otros a encontrar esperanza y salvación. Confiando en las promesas de Dios, debemos confiar en las promesas de Dios, sin importar lo que suceda. Podemos contar con su fidelidad. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10:23. Confiando en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza. Entendiendo el papel del anticristo, ahora vamos a examinar algunas figuras históricas de la Biblia que hicieron el mal, para entender cómo el anticristo será aún peor. Historia del faraón. El faraón, rey de Egipto, se negó a liberar a los israelitas y les causó gran sufrimiento. Después Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón dijo, ¿quién es el Señor, para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 1-2. La historia del faraón sirve como una narrativa sobre el poder, la rebeldía contra la voluntad divina y las consecuencias resultantes. Cuando miramos la historia del anticristo, quien es visto como una oposición a Cristo y a lo que él enseña, esta narrativa destaca un ejemplo clásico de rebeldía contra el poder de Dios. Refleja el papel que el anticristo desempeñará en los últimos días del mundo. El faraón, en su negativa a reconocer al Dios de Israel y liberar a los israelitas,
muestra cómo una persona poderosa en la tierra desafía el poder de Dios. Su pregunta ¿quién es el Señor?, para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel, demuestra una fuerte negativa a escuchar o ceder, similar a la arrogancia frecuentemente asociada con el anticristo. A pesar de ver muchas señales y desastres enviados por Dios, la negativa del faraón a cambiar de opinión es como la negación firme del anticristo de lo que es verdadero y bueno. Así como el faraón actúa como si fuera un dios y se niega a seguir al verdadero Dios, el anticristo es mostrado como alguien que desea ser adorado y afirma ser divino, apartando a las personas de adorar correctamente a Dios. Las plagas que cayeron sobre Egipto como resultado de la terquedad del faraón pueden ser vistas como una representación del caos y el sufrimiento profetizados para ocurrir durante el reinado del anticristo. Ambos personajes desafían a Dios, causando una serie de eventos desastrosos para mostrar la fuerza y la autoridad de Dios. Sin embargo, estas historias también nos enseñan sobre la bondad y paciencia de Dios, dando oportunidades para corregir errores y buscar perdón. Estas oportunidades son rechazadas por el faraón, y como está previsto, también serán rechazadas por el anticristo. La liberación de los israelitas puede ser comparada a la salvación ofrecida a la humanidad a través de Cristo, la cual el anticristo busca subestimar. Así como Moisés, un humilde siervo de Dios, lidera a su pueblo hacia la libertad, Jesús ofrece liberación espiritual del pecado. Ser esclavo en Egipto bajo el faraón es como ser esclavo del pecado, del cual Jesús nos salva. En ambas historias, la libertad es alcanzada a través del sacrificio de Cristo y por la creencia firme en la promesa de Dios de salvarnos. Además, cuando el faraón fue derrotado y los israelitas salieron de Egipto, nos muestra un ejemplo inicial de cómo el bien vence al mal. Esto es similar a las creencias bíblicas sobre cómo, al final, el bien vencerá al mal supremo conocido como el anticristo. Esta victoria no solo es sobre mostrar el poder supremo de Dios, sino también ofrece esperanza a las personas que están siendo maltratadas o tentadas a hacer el mal, enviando el mensaje de que ningún poder en la tierra o más allá de ella puede detener el plan de Dios para salvarnos. La historia del faraón ofrece una lente única para entender el papel del anticristo. Ambos personajes van en contra de la voluntad de Dios, llevando al dolor y daño. Sin embargo, su rebeldía solo hace que la fuerza, la bondad y la justicia de Dios se destaquen más. Estas historias nos recuerdan no ser demasiado orgullosos y recordar lo importante que es tener fe, ser humilde y seguir la voluntad de Dios. Al final, ellas buscan fortalecer nuestra creencia de que Dios siempre vencerá cualquier tipo de mal o engaño. Historia de Judas Iscariote. Y luego está Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Mateo 26, 14-16. En la historia de Judas Iscariote, encontramos una visión poderosa, aunque sombría, de la traición y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Esta historia tiene un gran impacto, ayudándonos a entender el engaño del anticristo, un personaje que representa la mayor traición y está en contra de todo lo que es bueno y sagrado. Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesús, elegido para seguirlo de cerca, aprender de él y difundir sus enseñanzas. Sin embargo, en un dramático giro de los acontecimientos, Judas acordó traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Este acto de traición por alguien que estaba en el círculo íntimo de Jesús es chocante y doloroso. Pero es en este mismo acto donde podemos trazar similitudes con el papel del anticristo. A través de la historia de Judas, entendemos que el papel del anticristo va más allá de un enemigo común. Al igual que Judas, el anticristo parecerá ser una buena persona, pero acabará engañando a muchas personas con una gran traición. La traición de Judas no fue solo un acto personal contra Jesús, sino un símbolo de deslealtad suprema y de apartarse de la verdad de Dios. De la misma manera, el anticristo no luchará directamente contra Cristo. En lugar de eso, se infiltrará y corromperá las creencias y valores fundamentales que los seguidores de Cristo aprecian. Sin embargo, es importante recordar que la historia de Judas y la profecía del anticristo sirven no solo como advertencias, sino también como llamados a la vigilancia y fidelidad.
Nos ayudan a discernir a aquellos que nos llevan por el camino equivocado y a mantener nuestra fe firme, incluso frente a la decepción y la traición. En esencia, la traición de Judas Iscariote representa la capacidad humana de engaño y deslealtad, cualidades que serán personificadas en gran escala por el Anticristo. Comprendiendo la historia de Judas, podemos prepararnos mejor para los desafíos a nuestra fe y valores, garantizando que permanezcamos alerta y fieles, rechazando las promesas falsas y manteniéndonos firmes en nuestras creencias. Caín, el faraón y Judas hicieron cosas terribles, pero el Anticristo causará aún más daño. Intentará cambiar los tiempos y las leyes y consumir a los santos. Sobre el Altísimo, como leemos en Daniel 7 y 25, ser vigilante y leal a Dios es importante durante los tiempos finales. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y por el don de tu Hijo Jesucristo, a través de quien tenemos la esperanza de la vida eterna. Señor, en estos tiempos de incertidumbre y aparente caos, buscamos tu sabiduría y discernimiento. Padre, reconocemos que tu palabra nos advierte sobre un tiempo en que vendrá el Anticristo, trayendo engaño y llevando a muchos lejos de la verdad. Al observar los signos a nuestro alrededor, parece que el mundo, de hecho, se está preparando para su llegada. Ayúdanos a comprender estos signos, no con miedo, sino con un corazón dispuesto a confiar en tu plan perfecto. Señor, nos has dicho en tu palabra que surgirán falsos profetas, realizando grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, a los escogidos. Vemos el surgimiento de falsas enseñanzas y prácticas engañosas que alejan a las personas de la verdad del Evangelio. Concédenos discernimiento para reconocer estas falsedades y la valentía para mantenernos firmes en nuestra fe. Equípanos con el conocimiento de tu palabra para que no seamos fácilmente llevados por doctrinas que contradicen tu verdad. Padre, sabemos que el espíritu del Anticristo ya está actuando en el mundo, como se declara en 1 Juan 4:3. Este espíritu se manifiesta de varias formas, como la promoción de la inmoralidad, el rechazo de tus mandamientos y la aceptación generalizada del pecado como algo normal. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, aferrándonos a lo que es bueno y rechazando lo que es malo. Que podamos ser luces en este mundo oscuro, reflejando tu amor y verdad para aquellos que nos rodean. Señor, oramos por nuestros líderes y aquellos en autoridad, pues ellos desempeñan un papel significativo en la formación de la cultura y la dirección de nuestras naciones. Concédeles sabiduría e integridad para tomar decisiones que te honren. Protégelos de la influencia del enemigo y guíalos hacia políticas que defiendan la justicia y la rectitud. A medida que somos testigos de la creciente aceptación de la impiedad y la decadencia moral, danos el valor para hablar en contra de estas tendencias y para defender tu verdad en todos los ámbitos de influencia. Padre, tu palabra también nos advierte sobre la persecución que vendrá sobre los creyentes durante el reinado del Anticristo. Mientras nos preparamos para los tiempos finales, ayúdanos a construir nuestra fe en ti. Recuérdanos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Revístenos con toda la armadura de Dios para que podamos mantener nuestra posición ante los desafíos. Señor, te entregamos a la Iglesia, el cuerpo de Cristo que se extiende por todo el mundo. Únenos en propósito y misión para que podamos apoyarnos y animarnos unos a otros mientras enfrentamos estos tiempos desafiantes. Ayúdanos a estar vigilantes, siempre observando y orando, para que no caigamos en tentación. Que nuestras comunidades de fe sean lugares de refugio y fuerza, donde tu palabra se predique con valentía y sin concesiones. También oramos por aquellos que están perdidos y aún no han llegado al conocimiento salvador de Jesucristo. En estos tiempos de gran engaño, abre sus ojos a la verdad, suaviza sus corazones y atráelos hacia ti. Úsanos como instrumentos de tu gracia, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio con compasión y urgencia. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu poder transformador. Padre Celestial, al ver los signos de los tiempos, somos recordados de tu promesa de que Jesús volverá para establecer su reino de justicia y paz. Hasta que llegue ese día, ayúdanos a permanecer fieles y vigilantes, llenos de tu Espíritu Santo, guiándonos en toda verdad y capacitándonos para vivir vidas que te glorifiquen. Te agradecemos, Señor, por la certeza de que, no importa cuán oscuro se vuelva el mundo,
tu luz siempre brillará más fuerte. Tú eres nuestro refugio y fuerza, siempre presente en la tribulación. Ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo que estás en control y que tus planes son para nuestro bien. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.